Hola, buen día. Mi nombre es Jefferson Álvarez, profesor de Sociales 4 de la CEL Codito. La clase de hoy va a ser un nuevo tema que se llama la introducción se llama geografía. Hoy vamos a ver una pequeña introducción. Antes de empezar, pues les deseo bienestar en sus casas durante esta cuarentena y pues que ojalá estén muy bien en condiciones de salud y en condiciones económicas. Bueno, para empezar, definamos qué es la geografía. La geografía proviene de la palabra geos en griego, que significa tierra, y la palabra grafía, que significa descripción o representación. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esto, se puede definir que es la ciencia encargada de representar y definir la Tierra desde una perspectiva global. ¿Cómo así global? Es decir, que estudia tanto las plantas, tanto las fuentes de agua, como el suelo, como la actividad humana, como la actividad de los animales. Entonces, trata de representar la Tierra como un todo. Estudia varias partes de la Tierra. No solamente se encarga de estudiar eh, las, las fronteras, las limitaciones dentro de cada país, sino que representa todo. Es un mundo total lo que evalúa esta ciencia. Existen dos tipos. El primer tipo es la geografía física, que a su vez esta se encarga de estudiar como la naturaleza. No estudia la sociedad, no estudia la humanidad, solo se encarga de estudiar la naturaleza y los animales en cierta parte. Entonces solo se encarga de como de esa parte física de, por ejemplo, los ríos, el suelo y cómo los animales interactúan dentro de un ecosistema. De eso solamente se encarga la geografía física y hay varios tipos, hay varias ramas en las que se divide. La primera es la geomorfología, que estudia el origen de la formación y evolución del relieve. En cuanto a relieve, me refiero a las montañas y a los volcanes y cualquier otra representación. Entonces se encarga de estudiar el relieve, cómo está el relieve dentro de un espacio geográfico, por ejemplo en el espacio, en el contexto de este país, Colombia. Tenemos tres cordilleras, la cordillera oriental, central y occidental. Entonces, de acuerdo a eso, es la ciencia que se encarga de representar, poner dentro de un mapa cómo están las cadenas montañosas dentro del país. La climatología, que estudia los climas de la Tierra, de cualquier parte de la Tierra. Entonces, de acuerdo a eso, arma mapas, representaciones en los cuales como representa cómo el clima cómo está variando dentro de un sector en particular, cómo la temperatura está cambiando a lo largo del tiempo, entonces es como una representación, ¿sí? O como un clima que caracteriza una cierta región. Es decir, la climatología en el contexto de Colombia representaría, por ejemplo, que en la parte selvática, el Amazonas, es muy húmedo, la parte centro de Colombia es muy frío, es sabana y a su vez hay mucha altura también. Y en la parte ya del Caribe y del Pacífico, que hace mucho calor, es una parte costera, ¿sí? De eso se encarga la geografía física. La hidrografía se encarga de estudiar los cuerpos de agua líquidos, tanto continentales como marítimos, es decir, en cuanto a marítimos, estudia el mar, es decir, estudia, no sé, por ejemplo, qué tan alto ha subido el mar en los últimos años, o qué tanto ha decaído, porque el mar puede tanto subir la marea como bajar. Y en cuanto a los ríos, no sé si el río ha crecido o ha aumentado. Y a su vez también estudia los lagos también,
que la goza existen en un lugar predeterminado. La edafología es una rama que se preocupa del estudio del suelo, es decir, estudia si un suelo es fértil o no, si cierta zona solo tiene tierra árida por el clima que tiene, o si por el contrario es una zona donde hay suelo muy fértil. Entonces la edafología se encarga de representarnos como la calidad del suelo que hay en ciertos sectores en particular del planeta Tierra. La biogeografía, que se encarga de estudiar cómo interactúan los seres vivos con el medio ambiente, con el ecosistema. Es decir, como un ejemplo particular, en Australia solo existen ciertas especies endémicas como el canguro, el koala. Entonces, de acuerdo a eso, es la ciencia que se encarga de estudiar cómo el ecosistema y cómo esta especie interactúan entre sí y determinar si, no sé, si determinada especie está en peligro de extinción o no, o si la vegetación o si el ecosistema es bastante favorable para dicha especie o no, o si se ha deteriorado o no. Entonces, de eso se encarga ese estudio, la interacción entre esos puntos. La paleogeografía, que estudia la geografía física del pasado. En la Tierra no siempre fue igual. Muchos millones de años atrás, la Tierra tenía hasta distinto clima. No existen los continentes que existen ahora. Entonces la paleografía se encarga de estudiar como esa parte del pasado, cómo estaba la Tierra antes y de darnos una representación de cómo la Tierra ha cambiado durante ese tiempo, qué especies existían, qué especies no, qué especies se extinguieron. De eso se encarga la geografía física. Aquí hay algunos ejemplos. Me corro acá. Listo. La climatología, eh, por ejemplo, lanza estas representaciones. Aquí el mapa de Colombia, representando cómo son los climas en cada sector. Entonces podemos ver aquí en La Guajira que, de acuerdo a estas convenciones, esta parte se llama convenciones. Convenciones son como esos, esas representaciones, es una guía. Por ejemplo, si aquí es rojo y significa árido, entonces aquí en la parte norte, La Guajira es súper árido, solo hay desierto, ¿sí? Entonces la climatología se encarga de lanzarnos estos mapas con su representación geográfica y sus convenciones para poder entenderlo. Entonces aquí podemos ver en este pequeño ejemplo que la parte de abajo, azul, que aquí no aparece, pues igualmente azul significa que es húmedo, bastante húmedo. Entonces la parte de, de Colombia, en esta parte del país, es bastante húmedo, ya que es mucha selva. La parte central de Colombia se puede decir que es seco o hay mucha sabana. Y a su vez la parte de la costa que hay mucho calor, también seco, y a su vez semiárido en ciertas partes. Entonces, de acuerdo a esto, toca ver las convenciones para saber qué significa cada color. Esto es para leer los mapas. Pero la climatología se encarga de representarnos aquí, por ejemplo, el clima. Aquí la geomorfología nos representa las cadenas montañosas. Entonces podemos ver aquí las tres cordilleras que les mencioné, la cordillera oriental, la central, la occidental, aquí la Sierra Nevada de Santa Marta, y algunas pequeñas, otras más pequeñas en estos lados del país. Entonces, de acuerdo a eso, podemos observar que la geomorfología nos lanza una representación de de dónde se encuentran estas montañas, y aquí, pues, en este contexto de Colombia, ¿sí? Y aquí lo mismo, aquí existen convenciones de que tantos metros está de alto a nivel de mar. Entonces, entre más verdecito está más cercano a cero de nivel del mar y entre más oscuro, más café, significa que aquí hay más altura.
Entonces podemos ver que aquí hay montañas porque cada vez el color se está volviendo más oscuro. Está la hidrografía, que se encarga de lanzarnos representaciones, pero ya solo los ríos y lagos, ¿sí? Solo lagos y ríos. La edafología, que pues en sí esto no es un mapa, pero también se encarga de lanzarnos representaciones de la calidad de la tierra, si es muy árida o si es muy fértil. La paleogeografía, que como les dije, el planeta Tierra no siempre ha sido igual. Antes eran unidos entre sí, era un solo continente, como pueden ver, y estas placas comenzaron a separarse entre sí hasta crear los continentes que actualmente conocemos. Entonces la paleogeografía se encarga del estudio de esas especies que existían aquí y a su vez cómo la Tierra era antes en su espacio geográfico. Entonces esta es una representación. Y la biogeografía que se encarga de mostrarnos cómo la interacción entre los seres vivos, los animales y la vegetación, el ecosistema interactúan entre sí y cómo estas están comportándose, si están bien o si están en declive, si las especies están desapareciendo o si alguna parte de la vegetación está desapareciendo por la actividad humana. Entonces se encarga de lanzarnos representaciones de ese estilo. Listo, pero hay otro tipo de geografía. Ya vimos la geografía física y algunos ejemplos. Ahora existe la geografía humana. Cuanto a la geografía humana, ya se encarga de estudiar ya la población, la sociedad como tal. No se encarga tanto de la naturaleza, sino de la población, nosotros, y cómo nosotros interactuamos con el ecosistema. Entonces aquí hay varios. La geografía de la población, que es la distribución de la población en un espacio. Entonces de aquí nos se encargan de lanzarnos como ciertas representaciones geográficas de, no sé, de cuántas personas viven en cada 100 metros cuadrados de distancia. Entonces, de acuerdo a eso, pues es como una representación de la densidad de la población de un cierto, de una cierta población. Ya lo veremos más adelante con un ejemplo. La geografía rural, que simplemente se encarga como de la parte rural de cierto país o de cierto municipio o de cierto departamento, una representación de qué tan rural es, y a su vez también se complementa con la geografía urbana, que estudia pues, las ciudades, cómo se comportan las ciudades, qué tan grande, qué tan rápido se expanden o qué tan rápido decaen, y a su vez también se complementa con la geografía rural para armar mapas de qué tan rural y qué tan urbano es cierto departamento, cierto municipio, cierto país de cualquier parte del mundo. Y la geografía económica, que es la descripción como de las actividades económicas que desempeñan cada espacio geográfico, cada espacio determinado, ¿sí? Entonces ya lo veremos más adelante dentro de un ejemplo también. Entonces, primero la geografía de la población. Un ejemplo clásico es la dimensión poblacional. Entonces podemos ver que en la parte central de Colombia, esto es Cundinamarca y esta parte chiquita es Bogotá, eh, las convenciones dicen que aquí no se ven muy bien, pero las convenciones entre más oscuro es que hay mucha más población allá. Entonces en un espacio chiquito existen muchas personas. Eso es lo que nos está tratando de decir acá. Pero en las partes más claritas es que en un espacio acá chiquito igual solo existen, no sé, uno o dos personas. Entonces, de acuerdo a eso, esa es la densidad poblacional. Y estas son las convenciones que siempre existen. La geografía rural o agraria se encarga de representar cómo
la parte rural se está expandiendo o está decayendo en un sector. Para cambiar de contexto, este es otro país, este es España, que limita con Portugal y Francia. Entonces aquí España se puede ver que tiene muy poquitas partes rurales, pero las tiene. Y a su vez, pues es como esa representación, de eso se encarga la geografía rural. Y así como los últimos ejemplos, la geografía urbana, que aquí nos lanza una representación de qué tan urbano es cierta población. Entonces aquí las convenciones que siempre les digo, lo siento, aquí no se ven muy bien tampoco, pero aquí se puede ver que las partes de azul es donde hay mucho más ciudad y aquí otras convenciones en las que quiere decir que hay pequeñas ciudades distribuidas a lo largo de España. Entonces esa es la representación, de eso se encarga la geografía urbana, de representarnos qué tan urbano y qué tan rápido se expanden las ciudades o qué tan rápido se están empequeñeciendo. Y por último, la geografía económica. La geografía económica trata de describirnos como las actividades económicas dentro de cada sector. Aquí podemos ver que La Guajira, entre La Guajira y Valledupar, Cesar, se extrae el carbón. Aquí en la parte del Caribe es pura ganadería. Aquí como en la parte de la sabana solo como que se encarga de cultivos, ya sea de papa, mazorca, café. Aquí es Quindío, por eso lo representan con café, con el café. Aquí están las convenciones. Aquí como en la parte de Antioquia y del Chocó, sí, es muy minera. Aquí es pura minería. Aquí en la parte de Arauca, podría decirse, se extrae el petróleo y asimismo en ciertas partes más abajito de la región andina se cultiva el maíz y ya en la parte de la selva, que es Amazonas, Bichada, Guainía, podemos ver que es puramente ganadero. Entonces aquí podemos ver una representación de esa geografía económica que tiene Colombia, es decir, en cada parte del país, qué es lo que los define más en la parte económica. Y pues listo, esa es la clase de hoy. En la próxima clase veremos cómo ubicarnos dentro del mapa del mundo, el mapa mundi, y poder identificar entre mapa político y entre mapa físico y a su vez identificar qué océanos existen ya a nivel general, viendo cómo está la geografía mundial. Esta clase es solamente para identificar esos términos, identificar dichos mapas con algunos ejemplos. Y pues ya sin nada más que decir, les deseo una bonita semana y pues que sigan estudiando mucho. Muchas gracias.